el nombre de Dios. Muy bien, así como están, por favor, abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Oremos. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, por la oportunidad que tenemos de meditar en ella, Señor. Gracias porque tú nos hablas, nos adviertes, nos anticipas las situaciones que estaremos viviendo, para que estemos conscientes de tu verdad, para que estemos conscientes de tus propósitos y para que caminemos en ellos, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe cada día para que podamos estar firmes, Señor, para que podamos estar listos y preparados, Señor, para cuando tú vengas. Gracias te damos, Señor, por la bendición, el cuidado y la protección que tú nos das. Estamos en tus manos, y si estamos en tus manos, estamos seguros. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Una vez más tocamos este tema por la importancia que tiene para nuestras vidas como hijos de Dios, de estar pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y estar conscientes de la necesidad que tenemos de afirmar nuestra fe en el Señor. Jesús manifiesta una declaración profética en donde nos habla de la situación de la fe en los últimos tiempos. Después de narrar la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús hace esta reflexión en Lucas 18:8, en el pasaje que leímos, en el último versículo. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Obviamente esta no es una declaración pesimista, es una declaración realista de la realidad que le espera al mundo al final de los tiempos. Primero dice Jesús que Dios sí hará justicia a aquellos que clamen a Él, pero luego Él mismo se pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, como diciendo, verdaderamente habrá gente que tenga fe en Dios para clamar a Él al final de los tiempos. La realidad actual nos evidencia que Jesús tenía razón. Estamos en tiempos donde la fe ha disminuido, y esto es una realidad que se puede evidenciar en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el mundo que nos rodea. Podemos ver cómo la gente se aparta de las iglesias, y aún los cristianos merman en su comunión con Dios y en su fe. Nosotros como iglesia somos una prueba de ello, porque vemos cuántas sillas tenemos vacías cuando deberían estar llenas de acuerdo a la cantidad de gente que tenemos en la iglesia. Sin embargo, la fe disminuye y se va evidenciando de diversas maneras. Vivimos en un mundo, hermanos, donde han crecido y han avanzado muchas cosas, muchos aspectos. La influencia de la tecnología, de los medios sociales, la comunicación, la medicina, muchas cosas han avanzado. Sin embargo, la fe cristiana ha disminuido. Y como les digo, no es
una declaración pesimista, es una realidad. Pero nosotros como cristianos tenemos que verlo desde el punto de vista de que nosotros somos los que vamos a mantener nuestra fe al final de los tiempos, de que vamos a fortalecer nuestra fe en medio de las circunstancias difíciles. En un mundo contrastante, un mundo donde vemos que las cosas avanzan a pasos agigantados, es increíble. Hace podríamos decir pocos años, únicamente podíamos comunicarnos con un teléfono fijo en la casa a través del teléfono con alambres, como decíamos. Y ahora podemos hablar de una manera increíble donde quiera que estemos con los teléfonos inalámbricos. La ciencia se ha multiplicado, pero contrastantemente, al mismo tiempo, la sociedad ha decaído moralmente. La decadencia moral ha crecido y ha avanzado en medio de nosotros. Y también la fe cristiana ha disminuido. Nosotros somos testigos de cómo aún nosotros en nuestros años de vida que tenemos, algunos de nosotros, los mayores, hemos visto cambios radicales en la conducta de la gente, producto del pecado y producto de cómo la liberalidad y el secularismo se han apoderado de este mundo. Ver cómo la moral ha decaído de una manera gigantesca. El mundo ha entrado en decadencia porque la gente se ha apartado de Dios. Las personas están sumidas en el materialismo, en las cosas personales, en las cosas materiales, que terminan siendo lo más importante para cada uno de nosotros. Jesucristo estaba entonces anticipando lo que ocurriría al final de los tiempos, al extremo de que aún la fe disminuiría en medio del pueblo de Dios, en medio de los cristianos. Y es algo que se puede comprobar el día de hoy. Veamos entonces en primer lugar un mundo cada vez más secular y cada vez más liberal. Vivimos en un mundo cada vez más secular y cada vez más liberal. La vida secular se refiere a esa forma de vida dominada por el materialismo, donde la concentración principal de la gente es en la consecución de los medios materiales y se caracteriza por una vida sin fe, sin comunión con Dios, sin interés, sin temor de Dios. Y de esa manera hay un énfasis y una concentración en los aspectos materiales, en los aspectos humanos. Y la gente cada vez habla menos de Dios, cada vez tiene menos a Dios en su vocabulario, en su comunión, en su vida personal, en sus relaciones. Una de las características más evidentes del materialismo es la falta del temor a Dios. Y esto es interesante porque en tiempos atrás, aún la gente que no iba a la iglesia o gente que no era cristiana, manifestaba un cierto temor de Dios en su vida. Había un respeto hacia las cosas cristianas, había un respeto hacia los principios y los mandamientos de Dios. Pero el día de hoy eso ha cambiado. Digamos, nosotros, gente como yo de mi edad, podemos ver claramente ese cambio. Porque los vecinos nuestros, nosotros por ejemplo teníamos la iglesia rodeados de vecinos que no eran cristianos, pero respetaban a la iglesia, respetaban los cristianos y en cierta forma respetaban ciertos valores que los cristianos predicamos. Pero el día de hoy es totalmente diferente. Ya no hay ese respeto, ya no hay ese temor. La vida se ha secularizado totalmente y el temor a Dios, la fe, ya no son tópicos que la gente habla o que la gente manifiesta en su vida cotidiana. La fe o el temor de Dios ya no es parte de la vida de las personas. Como les digo, es interesante porque en el tiempo, hace algunos años atrás,
aún la gente que no era cristiana tenía una forma de vida respetuosa de los valores y de los principios divinos. Y aun cuando la gente estaba en pecado, tenían miedo, no era algo de lo que se jactaban o de lo que anunciaban, sino que se escondía la gente que estaba mal o que hacía cosas malas, las hacía de una manera a escondidas. El día de hoy no, ahora se distingue porque la gente ya no tiene temor no solo de pecar, sino de manifestar, de dar a conocer la forma en que viven. La mayoría de personas no solo ignoran los mandamientos de Dios, sino que ya no se avergüenzan del pecado, incluso se precian de practicar abiertamente lo que Dios prohíbe. Y eso es justamente lo que caracteriza a las sociedades liberales. Por eso Jesucristo mismo, en la profecía de Mateo 24, nos da una de las razones por las cuales la fe disminuye en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor es la manifestación de la fe, de la vida cristiana, y al decir que el amor disminuirá, está diciendo también que la fe disminuirá, porque la maldad se ha extendido, se ha multiplicado. Es lo que estamos viendo, producto del pensamiento liberal el día de hoy, que se ha adueñado, por así decir, de las corrientes sociales. El testimonio cristiano, el testimonio de la iglesia, el testimonio de los creyentes se ve amenazado por la influencia de ese pensamiento que es defendido y es propagado a través de los medios de comunicación y de los medios sociales. Yo me acuerdo, aún los editoriales de los periódicos eran reservados, los titulares eran reservados, las palabras eran cuidadas, mesuradas. El día de hoy no, el día de hoy se defiende las cosas liberales en los titulares de los periódicos de una manera abierta, de una manera descarada, que uno mira un titular y dice, para uno de cristiano es como una bofetada cuando uno mira esas palabras que defienden el pecado y que defienden las formas de conducta liberales, y uno ve con claridad que hay una diferencia fuerte en la sociedad, que el liberalismo ha permeado las esferas de la conducta, del carácter moral de las personas, y que la fe obviamente se ve afectada y es disminuida en muchos aspectos. Nunca antes se había justificado tanto la violencia y el odio entre personas como el día de hoy, disfrazados de tendencias sociales o disfrazados de luchas o causas populares. Vemos cómo muchas cosas hoy se han abiertamente declarado. Nunca antes se había visto la inmoralidad tan abiertamente como se ve ahora. Por eso nosotros los cristianos, nuestros hijos y la misma iglesia estamos expuestos ante esas influencias. Y quien tiene una fe débil, quien no tiene una fe firme, fuerte en el Señor, se va a ver afectado. Se va a ver cómo estas influencias pecaminosas van permeando su vida y van llevándolo a debilitar su fe. Muchos ceden, pero el verdadero creyente no debe ceder, porque el verdadero creyente sabe que la Biblia ya nos ha advertido de que esto va a pasar, que las cosas van a cambiar, que el pecado va a crecer, que la maldad se va a multiplicar, que el corazón se va a enfriar y que la fe incluso va a disminuir. Estamos advertidos nosotros porque estamos en un mundo que ha rechazado a Dios y que cada vez es más descarado, por así decirlo, en su rechazo a Dios. La Biblia nos ha advertido de que esto iba a ocurrir.
porque para que los que tienen esa verdadera fe y esa verdadera confianza permanezcan fieles y en lugar de debilitar su fe, la cimenten más en la comunión con Dios y seamos cada vez más fuertes en nuestros principios, aunque cada vez la mayoría se oponga a estos principios divinos. Yo me acuerdo, antes no era problema para uno hablar de los problemas liberales de sexualidad. Ahora sí, uno tiene que cuidarse, pero con mucho cuidado para que no lo tilden de homofóbico. Homofóbico es odio hacia los homosexuales o hacia el homosexualismo. Y esa es la palabra favorita que utilizan para acusarnos. Pero nosotros sabemos como hijos de Dios que una cosa es defender nuestra fe, una cosa es defender nuestros principios y otra cosa es nuestra actitud hacia la gente. Nosotros amamos a los pecadores, amamos a las personas. Lo que no estamos de acuerdo es su conducta de rechazo a los principios establecidos por Dios. Pero no los odiamos, al contrario. Somos nosotros los que le decimos la verdad al que está mal, quienes más los amamos, porque la verdad se dice cuando se ama y cuando se quiere lo mejor para la persona. Pero el mundo, el día de hoy, está totalmente cambiado y por eso es que aún los cristianos estamos en peligro porque están haciendo leyes para que cada vez más los liberales puedan actuar con libertad y que nosotros cada vez tengamos más restricciones en lo que predicamos y en lo que vivimos. No es extraño ni nuevo ver cómo el mundo se aparta cada día más de los principios establecidos por Dios en su palabra. Por eso los cristianos debemos afirmar nuestra vida de fe, nuestra vida de comunión, nuestra lectura de la palabra, porque es la palabra la que nos enseña a vivir, es la palabra la que nos hace a conducirnos de la manera correcta. Por eso la palabra dice que no nos conformemos con este siglo, con la manera de vivir o con el pensamiento que prevalece el día de hoy, sino que seamos renovados en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de la palabra de Dios para conocer cuál es su perfecta voluntad, que es lo mejor para nosotros. Entonces no solo el mundo se ha apartado de Dios, porque como les decía, en general el mundo es menos consciente de los principios divinos, le da menos importancia a las cosas espirituales y menos importancia a la fe verdadera, la comunión con Dios. Pero también el mundo se caracteriza por trazar sus propios principios y cuando gentes como el gobernador de California quieren hacer leyes, es como decir, la Biblia dice esto, pero nosotros vamos a escribir otra Biblia para que la gente viva de la manera que nosotros querramos que viva. Esa es la realidad. Es una manera descarada y abierta de oponerse a Dios y a sus principios. Y eso es lo que ellos quieren establecer y lo están haciendo ya a través de las escuelas, estableciendo leyes, nuevos pensums de estudios, nuevos currículums de estudio que contienen ese pensamiento liberal ya como parte de la educación diaria que van a recibir nuestros hijos de una manera abierta, de una manera descarada, como les digo, como diciendo, Dios dice esto, pero es esto lo que vamos a hacer. Todo lo contrario, el hombre antes hacía las cosas en contra de Dios de una manera escondida, de una manera temerosa. Ahora no, descaradamente, abiertamente está la oposición a Dios. Lo que sucede es que el rechazo a Dios es cada vez mayor y por eso es que la sociedad cada vez se va apartando más de Dios, al extremo de declarar lo bueno como malo y lo malo como bueno. Pero como les decía, esto no es nada nuevo, esto lo dice la Biblia. La Biblia dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Mire, hay una tendencia a revertir lo natural. Mire usted, el día de hoy, a los jóvenes les gusta más lo amargo que lo dulce. Mire, los dulces del día de hoy no son los dulces que yo comía. No son los dulces que yo comía. Son unas cosas amargas. Porque es increíble, pero el pensamiento liberal va penetrando en todas las esferas de la vida y aún en aspectos que para nosotros podrían ser triviales, pero que en el fondo demuestran un revertir de las cosas naturales. Y todo lo que es revertir lo natural es perversidad delante de Dios. Por eso Dios habla de que el hombre se pervirtió cuando cambió los principios de Dios por principios de hombre. Las consecuencias que el mundo está pasando son producto del pecado que se ha extendido. Por eso, como yo siempre digo, no pongamos nuestro corazón en los hombres. No pongamos nuestra esperanza en los hombres, en los gobernantes, en los presidentes. Hermano, usted podrá tener un buen presidente. No ponga su esperanza en el hombre. Ponga su esperanza en la palabra de Dios. Viva como Dios lo establece. Ame a Dios con todo su corazón. Respete la palabra. Viva la palabra. Porque usted está llamado a ser diferente. Usted fue escogido y sacado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Para que vivamos de una manera diferente. Para que le mostremos al mundo una manera diferente de vivir. Y para eso tenemos que mantenernos firmes, listos, atentos, fortaleciendo nuestra fe, conscientes de que lo que está pasando, analizando lo que está sucediendo en el mundo a la luz de la palabra. Porque hay consecuencias para el que se porta bien y para el que practica lo malo, como dice Proverbios 28:14. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El mal te va a atrapar. El que practica el mal, ese mal lo va a atrapar tarde o temprano. Pero el que practica el bien será bendecido. El que siempre teme a Dios, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, mantiene su fidelidad a Dios, será protegido, será bendecido. En segundo lugar, la disminución de la fe entre cristianos. Parece raro hablar de esto, ¿verdad? Pero es una realidad. La disminución de la fe entre cristianos. Yo he escuchado en alguna ocasión, ya sea por radio o por otros medios, algunos predicadores que dicen que antes de que Cristo venga habrá un avivamiento aquí en la tierra. Un avivamiento es un despertar de Dios, un mover del Espíritu, de tal manera que impacta a muchas personas, que mucha gente viene a los pies de Cristo. Y cuando dicen eso, bueno, yo digo, ojalá. ¿Quién no quiere eso? Ojalá si fuera. Pero no es eso lo que nos dice la Biblia. Por eso no es que seamos pesimistas, sino que tenemos que ser realistas para poner nuestro corazón en el lugar correcto y tomar las decisiones correctas que tenemos que tomar como hijos de Dios. Qué bonito cuando predican y dicen: y habrá esto y sucederá esto y habrá avivamiento y habrá. Pero la realidad es que la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que en los postreros días, en los últimos tiempos, muchos o algunos se apartarán de la fe. Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar quiere decir apartarse de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, lo que hay el día de hoy son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo es posible que la gente quede atrapada en mentiras? Tienen que haber espíritus malos de parte del enemigo que engañan y atrapan la mente y el corazón de las personas para que queden enredados en mentiras, en engaños. Y esa es justamente la condición que estamos viviendo el día de hoy.
Entonces, en general, toda la sociedad se ha visto afectada por esta secularización y por este pensamiento liberal de que se está llenando el mundo. Pero, como decimos, también la fe se ha enfriado en muchos cristianos. Muchos cristianos han enfriado su vida familiar. Muchos cristianos no tienen comunión como cristianos, no se reúnen para leer juntos la Biblia y para orar como familia. Esto se ha enfriado. Esto que antes era algo esencial, era algo fundamental entre las familias cristianas, el reunirse en el hogar, el apartar tiempo, ya sea a la hora de la comida o dedicando un tiempo especial en donde se leía la Biblia y se hablaba de las cosas de Dios de una manera seria. Hoy la gente sale de la iglesia y de lo que menos habla es de la palabra de Dios o de las cosas de Dios, porque inmediatamente que salimos somos capturados por un mundo liberal, por un mundo material, y en nuestra mente y en nuestros pensamientos empezamos a ser abrumados por la vida cotidiana, por los problemas diarios. Antes no era así. Antes los cristianos salían de las iglesias y comentaban el mensaje y hablaban de la palabra de Dios, y era una vida que giraba en torno a la fe y a la comunión de los cristianos. Eso se ha apartado en algunos y por no decir en muchos. La fe se ha enfriado en la vida familiar. Hay otras cosas que son prioridad. Hay cristianos que su vida familiar gira en torno a cosas materiales y en torno a otras cosas, y no en torno a la fe, no en torno a la comunión. La prueba es, hermanos, el servicio de Navidad que tuvimos este año. La iglesia estaba vacía en un día donde debería estar la iglesia llena, todo el mundo alegre, hablando del gozo de la salvación y de la bendición que ha sido Cristo en nuestra vida. El día de fin de año que decide la iglesia pasarlo en oración, recibir el año nuevo en oración. Realmente la iglesia debería estar retumbando de gente que ama al Señor y que espera el nuevo año bajo la dirección de Dios. Gracias a Dios, porque todavía había un buen número de creyentes en la iglesia, pero no es como debiera de ser, porque la fe ha disminuido. Ya no es lo más importante. Lo más importante es la familia, lo más importante es la cena, lo más importante son las cosas materiales, personales, particular, el estreno, los juguetes y las cosas que giran en torno a estas celebraciones, cuando que lo más importante debiera ser estar en comunión delante de Dios, como familia, como familias y como familia que es la iglesia. La fe ya no es el mayor valor de la familia en muchos casos, lo cual es triste, pero es una realidad que las estadísticas nos confirman cómo las iglesias cristianas han disminuido, cómo el número de cristianos ha disminuido en la mayoría de iglesias. Muchos se apartan de las iglesias cada día y la cantidad de iglesias cristianas que se cierran en todo el mundo también aumenta cada día. Hace algunos años, no me acuerdo cuántos, hablando de este mismo tema, yo había consultado estadísticas y la estadística que consulté en ese tiempo decía que aproximadamente 3,000 iglesias se cerraban cada año en Estados Unidos, porque es donde tenemos estadísticas. No podemos hablar del mundo entero porque no hay estadísticas del mundo entero, pero sí podemos decir que en todo el mundo hay iglesias que se están cerrando. Pero las estadísticas más recientes de este año, el número de iglesias que cierran han aumentado. La última estadística que consulté dice que entre 4,000 y 6,000 iglesias son cerradas anualmente en Estados Unidos. Entre 4,000 a 6,000 iglesias son cerradas anualmente en Estados Unidos. Muchas iglesias fueron cerradas y muchas iglesias siguen siendo cerradas.
trabajando con los pastores, y cuando trabajé con los pastores hispanos, tuve información de iglesias que cerraban, iglesias que pasaban a manos de los hispanos, pero cada vez que una iglesia o un edificio, perdón, de iglesia pasa a manos de los hispanos, es porque una iglesia americana se cerró. ¿Me explico? Se acabó la iglesia americana, los hispanos felices porque tienen un nuevo templo, nueva iglesia, está bien, pero la realidad es que la iglesia está disminuyendo. Ahora, también entre los hispanos han disminuido y han cerrado iglesias, sí. Para la pandemia que vivimos, muchas, miles de iglesias en todo el mundo se cerraron porque no tenían una fe consistente, porque no tenían una actividad fuerte, y entonces la pandemia los disminuyó, los prácticamente acabó con muchas iglesias. Yo conocí a unos amigos que en Guatemala que la iglesia donde asistían se cerró, ya no funciona más. ¿Y ustedes qué están haciendo? Pues ahí estamos buscando. Imagínense, todavía andan buscando iglesia, porque la iglesia donde ellos asistían se cerró después de la pandemia. Y hay otro fenómeno que no es que yo sea pesimista, pero es algo que también es una realidad. Cuando uno consulta los datos de las iglesias, especialmente las asambleas de Dios a las que nosotros pertenecemos, ahí dice que las asambleas de Dios siguen creciendo. Bueno, las asambleas de Dios siguen creciendo en el resto del mundo y siguen creciendo en Estados Unidos, pero dicen que crecen, son más los hispanos, o que crecen las iglesias por los hispanos. Pero entre los hispanos hay otra realidad que no todos conocen, y es que hay nuevas iglesias, pero la mayoría de esas nuevas iglesias son divisiones entre las mismas iglesias hispanas. Si usted se va al centro de Los Ángeles, va a ver algunos locales, iglesia por aquí, otro local, iglesia por aquí. Son divisiones. Y entonces, por supuesto, las estadísticas dicen una nueva iglesia, pero no nos dicen la realidad. Muchas de esas nuevas iglesias son divisiones, porque es algo, yo no sé si ustedes lo saben, pero entre los hispanos hay mucha división. Entonces es algo común ver iglesitas nuevas, pero no producto de avivamientos o de movimientos evangelísticos fuertes, sino producto principalmente de divisiones. Esa es la realidad. Entonces son evidencia de la disminución de la fe y de la influencia del pensamiento liberal que se ha levantado con fuerza en el mundo entero y ha penetrado en todas las instituciones. Las iglesias entonces corremos el riesgo, si nosotros no nos afirmamos en el cumplimiento de nuestra misión como iglesia. Porque si la iglesia, digamos, si usted pone un negocio y puso ese negocio, su propósito era vender huevos y saturar ¿cómo se llama? El pueblo o la colonia de huevos. Pero si usted de repente se despreocupa por conseguir huevos, ¿verdad? Y cada vez vende menos, entonces el negocio va a parar cerrándose, porque no está funcionando para la razón para la cual fue establecido ese negocio. Y eso es lo que sucede con la iglesia. La razón de la iglesia es evangelizar, dar a conocer el evangelio a través de la comunión y de la adoración nosotros hacia Dios, y a través de nuestro testimonio hacia los que no conocen a Cristo. Pero si nosotros dejamos de predicar el evangelio, dejamos de funcionar en el cumplimiento de nuestra misión, la razón de ser de la iglesia disminuye. Y eso es lo que hace que iglesias terminen desapareciendo, porque no están cumpliendo su función principal. Por eso tenemos que saber que el testimonio que tenemos que mantener a través de la evangelización es fundamental para que nuestra fe sea fortalecida y para que nuestra fe sea propagada en todo el mundo. Muchos creyentes son confundidos ante la fuerza de los que se oponen a Dios. La gente que se opone a Dios es
fuerte en sus declaraciones, en su pensamiento, en su forma de pensar. Como he dicho en otras ocasiones, el diablo no nos pide permiso para llenar nuestra mente y la mente de nuestros hijos de mentiras. Pero nosotros no tenemos miedo, o no tenemos valor, o no tenemos la suficiente fe para predicarle el evangelio a nuestros hijos. ¿Usted cree que el evangelio es suficiente con que su hijo venga a la iglesia una vez por semana? El evangelio se debe vivir en la casa. Y cuando digo vivir, es lo que se predica, practicarlo, vivir en la vida diaria, pero también la comunión y la adoración a Dios. ¿Por qué no poner a sus hijos a orar y a levantar las manos y adorar a Dios en la casa también? Para que los hijos sepan que la vida de fe es toda una vida diaria, no es solo una ocasión de vez en cuando. Los hijos de Dios debemos proclamar nuestra fe sin temor. Dios se lo dijo a Moisés de una forma directa. Le dijo: le recordarás a tus hijos estando en tu casa, en la noche, en la calle, a cualquier hora, cuando duerman, cuando despierten. Le repetirás y pondrás esto en las dinteles de la casa, en las frentes, en sus frentes pondrás estos pensamientos, estas verdades, estos mandamientos que yo te enseño hoy. Dios quiere que nos saturemos de su verdad. Un hijo saturado del evangelio y del poder de Dios no va a ser fácil presa del enemigo. Pero cuando ni los padres buscan a Dios, mucho menos los hijos lo van a hacer. Y por eso el mundo nos va a ganar en cuanto a su liberalidad. Cuando nosotros vemos que el mundo proclama el pecado como bueno el día de hoy, y no tienen temor de proclamar la liberalidad sexual, la escogencia de género, la homosexualidad, los matrimonios entre personas del mismo sexo como algo normal. Cuando yo iba a la escuela, pues, ¿quién iba a hablar de homosexualidad? Pues, sí, era algo que ni mencionarlo siquiera, ¿verdad? Pero el día de hoy es totalmente diferente. El día de hoy sus hijos van a la escuela y los deja a su mamá, a su papá. Raras veces van el papá y la mamá a dejar al hijo, pero los padres homosexuales o lesbianas iban los dos. ¿No se ha fijado? ¿O no se ha dado cuenta que el mundo nos está comiendo? Moisés nos está comiendo el mandado, porque nosotros no estamos actuando como familias unidas, armoniosas y temerosas de Dios. Y el mundo descaradamente está predicando que esto es normal y que nosotros lo veamos como normal. Y nuestros hijos, escuche bien, nuestros hijos pequeños cada vez más lo van a ver más como normal. Ese es el riesgo al que estamos sometidos el día de hoy. El mundo entero está en confusión. En realidad, decía un predicador, lo que hay es una tremenda confusión. Y el mundo predica incluso su confusión. Pero el cristiano está firme en la verdad. El verdadero cristiano está firme en la palabra. Se agarra de la palabra, se afirma en la palabra, se mantiene en la palabra, porque la palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Nosotros vemos cambios de todo tipo en las tendencias sociales, en las formas de decir las cosas, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma, el mismo poder, la misma autoridad, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, porque Él es la autoridad máxima, y lo que Él dijo es lo que Él es y lo que será. Y nosotros hemos creído en eso y debemos mantenernos en eso y debemos fortalecernos en eso. Y la mejor forma es mantener nuestra comunión cristiana en la casa, con nuestros hijos, con nuestra familia, para que no entremos en la confusión en que el mundo ha entrado. Muchos débiles en la fe ceden ante la presión de la sociedad liberal. Muchos son arrastrados para volver atrás porque no quieren ser rechazados ni estar fuera de lo que en el mundo se ha vuelto
popular. Algunos se apartan totalmente de la comunión con Dios porque no quieren obedecer a Dios, pero sí quieren complacerse a ellos mismos. A veces el enemigo lo que hace es ir metiendo en nuestros corazones inconformidad con las cosas de Dios y buscando tratar de obtener el deseo de lo que hay en nuestro corazón, para que poco a poco vaya prevaleciendo lo que hay en nuestro corazón, y de esa manera empecemos a ver que las cosas de Dios no son necesarias. Como le he dicho a algunos que se apartan de la fe, de la comunión, les digo, ¿sabes qué? Los primeros días vas a pensar que no pasa nada. Que no pasa nada, ya no vas a la iglesia y la vida sigue igual. Y vas a creer que estás bien porque no pasa nada. Pero ahí donde tú crees que no pasa nada, el enemigo está trabajando en tu mente y en tu corazón, para que cuando sientes llegue el momento en que digas, no necesito a Dios. Llevo una vida normal. Es más, hasta menos problemas tengo. Claro que vas a tener menos problemas, porque ya estás en las manos, ya estás, el enemigo te tiene como en una hamaca, meciéndote en el engaño y en la mentira, y vas a creer que estás bien. Pero no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Nosotros sabemos que como hijos de Dios tenemos que vivir en comunión con Dios. Y el otro problema que hay en todas las iglesias es que algunos permanecen en las iglesias y aunque tienen nombre de cristianos, en realidad están igualmente apartados de Dios, manteniendo únicamente una religiosidad. Esa es otra de las características de la disminución de la fe. La gente que hace número nada más, pero que no participa, que no hay vida cristiana en sus corazones, que no hay una alabanza y una adoración genuina a Dios. Hay una presencia, hay un cumplimiento de compromisos, hay una religiosidad, pero la fe en realidad no está presente. Están apartados de Dios, pero manteniendo únicamente su religiosidad. La realidad es que cuando no se practica una comunión y una fe constante y firme, la fe se enfría y la vida familiar se enfría y se entra en una costumbre, en una vida cotidiana fuera de la comunión con Dios. En tercer y último lugar, la necesidad de afirmar nuestra fe. Dios nos habla para que afirmemos nuestra fe. Dios nos habla para que sepamos, es que somos pocos. Bueno, ya Dios nos dijo que vamos a ser pocos al final. Entonces ya lo sabemos, no nos extrañemos, ¿verdad?, de que eso suceda, sino afirmemos nuestra fe y nuestra comunión con Dios. Vivimos tiempos decisivos donde el cristiano se ve confrontado en su fe cada día y donde el que no se afirma en la comunión con Dios será arrastrado por las corrientes liberales. Es increíble cómo la gente está dominada por las corrientes liberales y seculares hasta abandonar la fe o quedarse en una práctica religiosa. La Biblia nos llama a mantener una fe firme, a mantener una comunión viva, especialmente en los postreros días, pues todos los cristianos en determinado momento somos probados. Nuestra fe es probada, porque la comunión con Dios y la vida eterna, que es lo más valioso que nos espera, no se le va a otorgar a cualquiera, sino a aquel que ha sido probado, que su fe ha sido probada. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Por qué? Porque vendrán ventarrones, vendrán tormentas, vendrán cambios, vendrán situaciones. Pero si estáis firmes, entonces os mantendréis en la comunión con Dios. Los creyentes necesitamos definir claramente nuestras prioridades, mantener firme nuestra comunión, porque la recompensa que nos espera no puede compararse con nada que ofrezca este mundo. Lo mejor es la vida eterna. Y la vida eterna no se obtiene con un
esfuerzo y con una fe a medias. Tiene que haber una fe firme para poder entrar en el reino de los cielos. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, estamos en el camino angosto, en el camino difícil. Y allí es donde nosotros hemos escogido para entrar en el reino de los cielos. Debemos mantener firme nuestra comunión con Dios para ser bendecidos, ser protegidos y ser prosperados, y para alcanzar la vida eterna. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, quiere decir que no es fácil, pues, que no es algo que te va a venir, siéntate. No, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Es luchar contra el pensamiento liberal, es trabajar con nuestros hijos para que nuestros hijos mantengan la comunión con Dios. Yo me acuerdo y lo digo y lo vuelvo a decir, no se me olvida cómo mi mamá repetía en la cama del hijo ausente y le decía, Señor, este es tu hijo, es parte de tu pueblo, es parte del reino de los cielos, Señor. El diablo tiene muchos hijos, pero mis hijos te pertenecen a ti. Esa oración firme y fuerte de una madre convencida que aunque el hijo no esté haciendo las cosas correctas, va a regresar porque ha sido declarado como hijo de Dios y es parte del reino de los cielos, y el diablo mentiroso no puede arrebatar lo que le pertenece a Dios. Pero hay que pelear. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Son pocos los que Jesucristo hallará con una fe verdadera cuando Él regrese. Esos pocos son los que no se han contaminado, los que no se han debilitado, los que no se han dejado llevar por las influencias de este mundo. Son los que la Biblia llama el remanente fiel. Romanos 11, 4 y 5 dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Cuando el caso de Elías, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Cuando Elías creyó que estaba solo y Dios le hizo saber que no, que habían 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla ante Baal. Luego dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese es el remanente fiel. Cuando la palabra remanente quiere decir pocos, lo que queda, lo que quedó, el remanente. Por eso es que la fe va a disminuir, porque va a ser un remanente escogido, un remanente fiel. Se refiere a los que mantienen viva su fe y su comunión en medio de un mundo liberal, materializado, secularizado y que domina el pensamiento social de este mundo. Son aquellos que, aunque no son populares, son los que verdaderamente hacen la diferencia a través de su fe en Dios. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe lo que ha vencido al mundo. Es nuestra fe lo que va a hacer que venzamos al mundo. Es la fe. Y por eso es que nosotros, que tenemos una fe verdadera, no debemos dejar que esa fe disminuya. No debemos permitir, hermanos, uno tiene que permanecer firme. Uno tiene que orar y decirle, Señor, no permitas que el enemigo gane terreno. No permitas que el enemigo destruya lo que tú has construido. No permitas que el enemigo gane lo que a ti te costó el sacrificio en la cruz del Calvario. Los verdaderos creyentes saben que este mundo con sus afanes y deseos pasará. Esa es la diferencia. El creyente tiene que estar convencido, absolutamente convencido, que todo lo que sucede en este mundo, todo lo que el mundo ofrece, pasará. Pasará. Mire, el hombre más rico del mundo, ustedes lo conocen, bueno, creo que salen todos los periódicos, Elon Musk, ¿verdad? Que está fabricando carros que vuelan, motos que vuelan, que está haciendo esto, que él tiene una de planes y una de
expectativas y que el espacio y que aquí, que allá. Este mundo pasará, con Musk o sin Musk, pasará, con Tesla o sin Tesla, con Cybertruck, o no, va a pasar. Este mundo va a pasar con toda su ciencia y con todo su avance. El mundo va a pasar, pero los que hagan la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Ahí queremos estar nosotros. Ese es nuestro esfuerzo. Porque saben que para honrar a Dios hay que entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto para llegar a la vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Vale la pena que nos esforcemos y que nos examinemos. Examínese. Que antes hacía yo como familia que ahora no hacemos. Hablando de nuestra conducta y de nuestra fe. Que antes hacía yo. Por ejemplo, hay hermanos en la iglesia que han sido, Dios les ha dado un espíritu especial para ganar almas. Pero de repente estoy ganando almas. Ese hermano que era ganador de almas no está ganando almas. Entonces, examínese qué es lo que está pasando en su vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy dejando de hacer? Porque la fe se enfriará. Disminuirá la fe en los últimos tiempos. Pero los fieles en Cristo permanecerán para siempre. Amén. Póngase de pie. Bendito Dios, te damos gracias.